Entonces, la verdad que arranca mal el proyecto del oficialismo. Quiero darle la bienvenida a Alejandro Katz. ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, Pancho, estoy contento porque tu compañero no dice que tengo el pelo mal cortado. No, que vine. Volvieron las peluquerías. ¿Es fascista, como dice Carrió, el decreto de prohibir las reuniones familiares? Viste que eso está grabado, lo grabó ella, así que no es que se le escapó. Está pensado, está puesto, lo puso en su cuenta. Yo diría dos cosas. Una, Carrió, que es una persona con una trayectoria académica e intelectual no desdeñable, podría leer un artículo reciente de un gran historiador argentino que se llama Fernando Devoto, en una revista francesa llamada Pasado Presente, en el que discute los usos y la pertinencia del término fascismo. Y entonces va a aprender cuándo se puede usar y cuándo no, y qué significa usarlo cuando no se debe. ¿Te parece un exceso la palabra? Me parece un exceso en general y me parece un terrible exceso en el momento que vive la Argentina actualmente, la acusación. Me parece que Carrió es una persona muy corrosiva de la política, Pancho. La política se hace con argumentos, no con insultos. Carrió estuvo en silencio 7 meses después de integrar un gobierno al que le fue muy mal y que dejó mucho daño a la sociedad argentina, y aparece atacando de fascistas al presidente que fue electo hace 7 meses y que está administrando una pandemia que en todo el mundo genera complicaciones que son difíciles de manejar. Yo no estoy de acuerdo con las prohibiciones de esa naturaleza. Con el decreto no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo, no comparto esa conducta del Ejecutivo. Pero me parece que Carrió podría hacer una pedagogía política. ¿Cuál sería la palabra? De hecho, uno podría decir que, dado que Carrió suele reivindicar y leer a Hannah Arendt, yo no sé si Hannah Arendt estaría de acuerdo con el estiramiento conceptual que ¿Cuál sería Carrió la hace palabra? de la Viste que palabra, la Argentina ¿no? nos encanta discutir palabras, ¿no? ¿Cuál Pero sería la yo palabra? no sé si, Es un concepto. yo te diría lo siguiente, Pancho. Me parece que cuando el mercado de ideas está a la baja, el mercado de las etiquetas está en alza. Muy bien, está bien. Y creo que no necesitamos un mercado de etiquetas, necesitamos un mercado de ideas. Estamos en un problema terrible. Yo ahí diciendo Los con problemas vos, se resuelven con ideas, no con insultos. No, pero yo diciendo con vos, respecto, lo que dijo Carrió fue que en el fondo parecen fascistas. Y yo dijo son, no dijo parecen. Dijo en el fondo, lo tengo acá, mirá. Alberto y Cristina en el fondo son fascistas. Son ¿es cierto? fascistas. Bueno, te digo una cosa, la forma que ha manejado, digamos, el gobierno Cristina o Alberto cuando fue jefe de gabinete, utilizando los medios públicos como partidarios, utilizando el Estado como un motor del partido de gobierno, utilizando los recursos del Estado para hacer clientelismo, para fortalecer al partido de gobierno. Daniel, Déjame terminar. Utilizando los fondos que son públicos y presupuesto votado por el Congreso de la Nación para disciplinar gobernadores, intendentes con obras públicas y favores. Eso tiene una connotación fascista, porque vos estás abusando del poder central sobre un poder republicano. No. Y en ese aspecto tiene razón Carrió. Si querés hacer una discusión seria, hagamos una discusión seria. Eso no tiene connotaciones fascistas. En la ciencia política eso se puede llamar cesarismo, se puede llamar una democracia restringida o autoritaria. Sí. No tiene nada que ver con el fascismo. El fascismo no se va del poder cuando pierde las elecciones, Daniel. Nunca en la historia del fascismo el fascismo abandonó el poder ejecutivo en una elección. Entonces, digamos las cosas que son y digamos las cosas que ayudan a comprender y a solucionar. Perdón, Humberto Eco, en un ensayo, Humberto Eco emparenta al populismo con el fascismo. Lo han leído. Se pueden emparentar muchas cosas. El populismo Humberto Eco habla de urfasismos. Sí. Es un ensayo de hace 30 años. Un gobierno que defienda la dictadura de Venezuela. Digo, tengo un montón para criticar a Kirchner. No digo que sean... Yo tampoco creo decir Alberto Fernández fascista. No creo eso. Pero que tienen la pregunta que yo hago posiciones autoritarias que no encajan en un modelo republicano, las tienen. La pregunta que yo hago es, ¿en qué medida le ayuda a la sociedad argentina a saber cómo responder a un gobierno autoritario un adjetivo y en qué medida le ayuda un argumento? Y yo creo que un argumento ayuda más que un adjetivo. Decir por qué una decisión es mala desde una persona que es jurista, que tiene trayectoria como abogada, como diputada, que conoce perfectamente el funcionamiento de las instituciones de la República, tiene que decir por qué yo tengo que resistirme a un decreto presidencial.
que diga que es fascista está diciendo lo que ella piensa de alguien con categorías que no son adecuadas. A mí no me Alejandro, ayuda a entender. ¿Te puedo sacar un segundo de esto? Quiero ir Sí, a la claro. reforma. ¿Cómo ves la reforma judicial? Yo la reforma, y aquí voy a hacer una nota al pie, yo no soy jurista y no conozco el contenido de la reforma, pero diría dos cosas. La sociedad argentina está privada de libertades por una emergencia sanitaria. Esa privación de libertades incluye la privación de la libertad de deambular, libertades constitucionales, de trabajar, de reunirse, De de aprender. protestar, de aprender. Si tenemos ese nivel de restricción de libertades que aceptamos por un bien superior, que es la salud colectiva, un bien, como lo describe Andrés Maragón, un bien en red, si aceptamos eso no es para que el gobierno tome decisiones que afecten las instituciones sin que podamos participar de una deliberación robusta acerca del contenido de la reforma que se quiere implementar. Argentina tiene historia de deliberaciones en las que la sociedad interviene activamente. Y la más reciente es el intento de despenalización del aborto hace 3 años. Hemos visto una sociedad participando intensamente. No solo los especialistas, no solo los que parecen directamente involucrados, sino organizaciones de la sociedad civil, individuos, una conversación que se extendió a las mesas familiares, a los cafés, a los ámbitos de trabajo, a las universidades. El Poder Judicial es uno de los peores poderes del Estado, sobre el que hay más demanda de transformación, cuyo mal funcionamiento afecta directamente a buena parte de la sociedad e indirectamente a toda la sociedad a través de sus errores y de sus complicidades con la corrupción y con el mal gobierno. Por tanto, la sociedad tiene que participar de todas las discusiones que llevan a una reforma de la justicia. Introducir un intento de reforma cuando no tenemos la libertad de participar activamente en la deliberación hace que esa reforma sea ilegítima en principio. Mira, y yo me atrevería... Ritondo, y a mí me llamó la atención el adjetivo. Es que es ilegítima y yo me atrevería a preguntarle a algún constitucionalista. Típico de un fuste. gobierno autoritario, te diría. Bueno, está bien, pero yo no digo que no haya rasgos autoritarios, lo que digo es, Carrió cuando desaparece 7 meses, no hace ninguna reflexión sobre qué hizo la coalición que ella contribuyó a formar. Y su salida a escena es a los gritos y con insultos, y deteriorando la discusión, no es lo mismo que lo que estoy diciendo yo. Vos decís que- Yo estoy de acuerdo con No es Alejandro. personal la defienda, perdón, Camila, yo no quiero defender a Carrió, Carrió se puede defender sola. Lo que te digo es que han pasado cosas en 7 meses, cosas muy graves. Hablemos de las cosas que Pero para pasan, que- no de los Camila, insultos. Camila, te quería Yo preguntar. quería algo. dejar de lado un rato la defensa aguerrida de Carrió que está haciendo Dani, básicamente para coincidir en la cuestión procedimental que estamos llevando adelante con respecto a la reforma de justicia. Claramente hay un procedimiento que no implica participación, que no implica consensos y que el grave problema uno podría decir, aparte de cuán justa o injusta o cuán buena o no buena es la reforma judicial, es cuán sostenible es en el largo plazo una reforma judicial a la que se llega de una manera no dialogada, ¿no? Pero si la discute el Congreso... Pero eso te iba a decir, porque en realidad lo que plantean desde el gobierno es, bueno, la mandamos al Congreso y el Congreso se está discutiendo. De hecho, hoy estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Magistrados. Digo, a lo que vos te referís es a la gente en la calle. Yo dije legitimidad, no dije legalidad. Carece de legitimidad, no de legalidad. Claro, pero digo, Va a lo que ser vos los sentís que pasos. falta es que la gente pueda salir a la calle para manifestarse. Pero no digo salir a ¿o? la calle para manifestarse. Quiero decir, al 70% de la sociedad seguramente no le importa nada de lo que pase con el contenido de la reforma. Pero hay un 30% de la sociedad a la que le importa mucho lo que pasa con el contenido de la reforma. Lo cual no quiere decir que el 70% a la que no le importa no le implique lo que pasa. No, claro, eso pasa Eso es- siempre. Ahora, si hay un 30% de la sociedad, un 20, un 40, que quiere discutir esto, no se la puede privar del derecho de participar de la Pero discusión. ¿por qué decís que no lo puede discutir? No podemos reunirnos, no podemos ir a una clase en la facultad, no podemos discutir con un profesor, con un alumno, con un colega, no podemos discutir en un ambiente de trabajo. Pero no es donde que a nos través de los reunimos. representantes el pueblo delibere y gobierna. Por eso insisto, yo no estoy hablando de legalidad, estoy hablando ok. de legitimidad. Quiero decir, el caso de la despenalización del aborto es muy ilustrativo. Participó la sociedad a través de instituciones, a través de representantes de diferentes posiciones,
todos se implicaron, todos, digo, la cantidad de discursos sobre el tema, el tiempo para el debate. Uno podría agregar ahí una cosa, porque una de las cosas que pasaba en la discusión del aborto era que iban personas especialistas a las comisiones del Congreso y daban sus opiniones. Y una de las cosas que nos marcaron varios diputados acá de los problemas que tiene la situación actual de cómo delibera el Congreso es que las comisiones no pueden llevar gente, es decir, el trabajo en la comisión, en el Congreso, es muy deficitario en este contexto. Entonces, debatir una reforma en un contexto en el que las comisiones están funcionando de manera deficitaria, bueno, eso sí atenta contra la deliberación, ¿no? Bueno, pero es que además, ustedes recuerdan, Lipovetsky en la discusión en diputados armó largas listas que llevaron meses de ponencias con las diferentes posiciones acerca de la despenalización del aborto. Yo veo que si lo que hablamos es de reformar un poder del Estado, es decir, uno de los 3 pilares de la República, que afecta nuestras garantías y nuestros derechos, que afecta el acceso a los reclamos, que afecta ni más ni menos que cierta idea de justicia, no escuchar a la sociedad es un disparate. No escuchar a la sociedad quiere decir que vaya Roberto Gargarella, que publicó un artículo hoy en el diario, y explique ante las comisiones que es una reforma que implique el acceso sencillo a la justicia como se hizo en Colombia. Y que la gente pueda recurrir a la justicia sin tener que intermediar con abogados, que lo explique y que lo escuchen. ¿Cuál es tu...? Pero perdóname, Pancho, te cierran también el debate. En el caso de la Comisión Consultiva para reformar la Corte Suprema de Justicia, está el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene recursos ante la Corte por corrupción. Lo digo todos los días esto. Está León Arlanián, que defiende a Echegaray en causas de corrupción. Hay gente interesada en lo que pueda hacer esta Corte Suprema en una comisión que tiene que asesorar al gobierno para un proyecto para reformular la Corte. Entonces, vos hablabas de ilegitimidad, yo creo, en eso coincido plenamente. Creo que no es el momento por la pandemia, por la situación económica, hay muchas cuestiones de fondo que podemos debatir. Pases especialistas en el tema, de saber lo caro y cómo hay que engrosar el presupuesto para incorporar la cantidad de juzgados que quieren incorporar en esta reforma. Pero al margen uno ve que hay como un juego de carambola a 3 bandas, comisión consultiva con el abogado de Cristina. Revisan los traslados de los jueces camaristas que pusieron a Cristina en los juicios orales como jefa de una asociación ilícita. Reforma judicial en el medio de los juicios de corrupción más importantes del retorno a la democracia. La verdad, yo a lo mejor soy mal pensado, pero parece todo un armado para buscar la impunidad de la actual vicepresidenta. Tráeme, a ver, ahí está muy conversado esto. Quiero mostrarle a Alejandro Katz un comunicado del Banco Central que tiene 1 hora, creo, o 2. Mirá, a ver. Comunicado, el Banco Central reconoce como válido el lenguaje inclusivo, Alejandro Katz. Dice, decidió a través de una resolución del directorio aprobar la guía del Banco Central de la República Argentina para una comunicación inclusiva y reconocer el lenguaje inclusivo en cualquiera de sus modalidades como recurso válido en las comunicaciones, expedientes, formularios, documentación y producciones de la institución. Bueno, y sigue, ahora sí, ¿no? La inflación. No, quería saber tu opinión. No le compre dólares a les arbolites. Quería tu opinión. La verdad me parece una tontería. Quiero decir, hay cosas que no son una tontería y cosas que lo son. Creo que hay un problema de discriminación de género en nuestra sociedad muy marcado. Y creo que es necesario tener acciones afirmativas para terminar con la discriminación de género, con la discriminación que ha dañado a las mujeres durante décadas en nuestro país como en Occidente en general. Creo que hay algunas cosas que uno puede preguntarse, en las que puede incidir, pero yo no creo que el Banco Central tenga que estar ocupado en este momento de la crisis, con las dificultades que tenemos, con una negociación de deuda millonaria, con una inflación, con una fabricación de billetes que no puede ni siquiera asegurar el país. Digo, no entiendo cómo se ponen las prioridades. ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué crees que es una prioridad? A ver, tenemos 1 minuto, a ver si lo podés compendiar. Bueno, porque me parece que hay mucha gente que está muy confundida, Pancho. Hay gente que está muy confundida. Hay una sobreideologización de los discursos públicos en Argentina en todos lados. Todos creen que hay algo que decir sobre las cosas que es independiente de las cosas,
que tiene que ver con nuestras creencias anteriores, con las ideas con las que llegamos a la conversación. Entonces hay una sobreideologización, hay una sobreinterpretación, y creo que el gobierno cae víctima de ese mismo vicio. Me parece que hay temas. Está muy bien que nos preocupemos del lenguaje, de cómo el lenguaje discrimina o no discrimina. No sé si es el Banco Central el que tiene que intervenir en esto. Tienen que intervenir, si vamos a intervenir, tienen que intervenir los académicos, las académicas, las mujeres, el Banco Central. ¿A quién le importa lo que el Banco Central tiene para decir sobre el lenguaje? Muchas gracias, Alejandro. No, al contrario. Gracias a todos.